Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a nuestro espacio Entre Líneas. ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo a esta hora. Para mí siempre es fundamental los espacios de Entre Líneas. Y más en este contexto, para nosotros un programa de coyuntura social y de mucha participación. Desde ya vamos a pedir mucha participación suya para que esté participando de este gran programa. Es inherente no recordar lo que ha suscitado en Venezuela. 2 sismos de fuerte intensidad, 7.2, 7.5, terremotos en realidad, y que han generado gran estrago en infraestructuras, viviendas, casas, familias damnificadas también. Hoy tenemos un tema en particular. ¿Estamos preparados para un sismo de fuerte intensidad? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados para un sismo de fuerte intensidad? Bueno, hoy no me encuentro solo para hablar sobre este tema. Nos acompaña Rodi Ríos Acosta, ingeniero civil, especialista en estructuras metálicas. Él es rescatista de búsqueda en estructuras colapsadas también y paramédico con certificación. Con paramédico en certificación que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Rodi? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto, Rodi. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Para los oyentes que nos escuchan, soy Juan José Villar y están ustedes escuchando Entre Líneas de los viernes. Nos pueden ver en vivo y en directo también a través del Facebook de nuestra radio. Estamos ubicados como Radio María Perú en el Facebook y nos van a poder ver en vivo y en directo. Y nos van a poder escuchar también en todo el país. Estamos en vivo y en directo para las 46 frecuencias a nivel nacional. Yo le voy a dejar unos datos, amigo oyente y ingeniero, para entrar en contexto también a la situación. Ya sabemos lo que ha pasado en Venezuela, sí, correcto. Es terrible, pero yo he dicho, voy a acentuarlo un poco más en la situación en la que estamos en el país. Y me doy con información, por ejemplo, de la Cámara Peruana de Construcción, de Capeco. Ellos nos dicen que el 70% de las edificaciones en el Perú son informales. Correcto. El 70% de las edificaciones en el Perú son informales, por lo tanto son de alto riesgo sísmico. ¿A qué se debe en esta situación? Bueno, a la autoconstrucción, 1, 2, a la falta de licencias municipales, 2, 3, a la informalidad laboral y económica, 4, a los tráficos de terrenos también. Correcto. Son causas que nos llevan a este porcentaje donde un sismo o donde las normativas sismoresistentes, este es el término, hemos investigado, ingeniero, sismoresistentes en construcción en el país solo están adecuadas para el 30% de las edificaciones formales. ¿Qué distritos son los que serían los más afectados? Según lo que dice el Centro Peruano-Japonés de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres, junto a la Universidad Nacional de Ingeniería y junto al Instituto Geofísico del Perú, bueno, serían en Lima, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador y Chorrillos. Y a nivel nacional, bueno, Lima, Arequipa, Trujillo, La Libertad, Ancash e Ica. Estimaciones no de Juan José Villar, estimaciones de entidades que ya han hecho el estudio correspondiente. Tenemos de esto para hablar muchísimo en realidad, pero voy a iniciar con una pregunta básica, ingeniero. ¿Qué tan preparados considera usted que estamos como sociedad para afrontar un terremoto ya de gran magnitud? A ver, ¿qué tal? Buenos días, Juan José, y a todos los oyentes. Básicamente, nosotros como sociedad, ¿no? Como sociedad, Juan José, estamos muy pocos preparados, ¿no? Y esto lo vemos por la falta de proactividad, creo que es la palabra correcta, cuando hay un tema de simulacros, por ejemplo, ¿no? Lo tomamos mucho a la broma, ¿no? Yo creo que... Al chiste, ¿no? Al chiste, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? En otras partes del mundo sí lo toman, digamos, de una manera más consensuada, más correcta, ¿no? Pero vayamos a esto, ¿por qué? ¿Ya? Porque el país, como país, ¿no? Es un área geofísicamente
donde se conectan placas tectónicas. Ajá. No, lo que pasó en Venezuela. En Venezuela. A ver, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? Lo que pasó en Venezuela es, mucho hablamos de La Guaira, ¿no? La Guaira es una parte casi litoral, cerca Ajá. del mar, ¿no? Entonces, justo hay una falla que se llama San Rafael, creo que en ese punto, y esa falla se trasladó, no centímetros, sino metros, 7, 6 metros. Eso ha hecho que la explosión de energía haya sido mucho mayor. Entonces, ¿eso va a pasar en el Perú, en Lima? Pucha, es probable que pase. Muy probable porque nosotros tenemos dos placas tectónicas. Nosotros, también. exactamente, a ese punto quería llegar, ¿no? Entonces, lo que pasó en Venezuela es porque se movió las placas de San Rafael, que es muy pegada a La Guaira, ¿no? Al litoral. Y acá en Perú tenemos placa de Paraca, de Nazca, ¿no? Entonces, va a suceder lo mismo, va a suceder. ¿Estamos preparados? Que era, Juan José, tu pregunta. No estamos preparados. No estamos preparados, ¿no? Y yo sé que la familia que nos escucha hoy, porque este tema es complejo, dirá, ¿y cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo...? En todo caso, yo si es que fuera un oyente y escucho esta entrevista, diría, bueno, yo estoy viendo mi casa ahorita, ¿no? Estoy viendo mi casa. ¿Cómo puedo identificar si mi vivienda realmente presenta riesgos estructurales? Que esta es la pregunta que realmente vale bastante. Ya, sí. ¿Cómo nosotros identificamos, ¿no? Sin ser, digamos, tener algún tipo de desarrollo en la materia, ¿no? Básicamente nosotros lo podemos identificar por las fisuras que hay en los muros, en las vigas, en las columnas, ¿no? Las fisuras que son, digamos, grietas, ¿no? Pequeñas grietas que se hacen a los muros, ¿no? O a las columnas en este caso. Estos, ¿dónde me preocuparía? Ya vamos de frente para identificar al meollo del asunto. Si yo veo que mi fisura con respecto a una horizontal se, digamos, traslada a 45 grados, es muy probable que la columna, la placa, la viga falle. La fisura, ¿dónde está localizada la fisura? O sea, por ejemplo, si yo parto de una parte de un horizonte, una línea horizontal, si mi fisura con esa línea horizontal forma 45 grados, es muy probable que esa columna se caiga. Que esa columna falle. O sea, no necesariamente que se caiga, o sea, falle por corte, ¿no? Una cuestión de se ha cortado en 45 grados, ¿no? Y si una columna falla, es muy probable que toda la estructura del techo falle, ¿no? Entonces, si nosotros a las fisuras que encontramos en nuestras casas vemos que está con la horizontal, forma un ángulo de 45 grados, es muy probable que falle. Es bien probable que falle. Entonces, ahora, y me dice, ingeniero, si yo encuentro que no tengo ni un grado, no, o sea, la falla es, la fisura, es horizontal, no. O sea, tiene que... O sea, si la fisura va en este lado, horizontal neto, no hay problema. No hay problema. Si mi fisura va en una proporción que va en 45 grados, que sería en esta posición, correcto, ahí tengo que llamar a los especialistas. Sí, exacto. Entonces, ahora... Ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es cuando vamos a ver la profundidad de la fisura, de la grieta. Entonces, una cosa es cuando tú, no sé, pues tienes una pequeña línea, ¿no? Pues estamos hablando de 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Hay un equipo que mide eso. Ahí no, básicamente es el tarrajeo, el acabado que le hace el muro, ¿no? Pero ya si encuentras 5, 6, ¿no? O ya ves un hueco, ¿no? Un pequeño hueco. Que ya con una profundidad un poco más importante, hay que llamar a los especialistas. Hay que llamar a los especialistas. Tanto sea muros como techos. Perfecto. ¿No? Perfecto. Y otro punto, para terminar también, ya si yo veo que el techo veo fierro, pues ya ahí sí, pues caballero, pues no, imposible que vea fierro, ¿no? Entonces algo está fallando ahí, ¿no? Claro. Hemos tenido casos de esos, ¿eh? Hemos tenido casos que hemos venido, pues, mayormente en las casonas antiguas. Eso. Es en las casonas antiguas, ¿no? Eso es importante. Ojo, este programa es preventivo, netamente preventivo,
no queremos asustar a nadie ni decir que su caso es operativo. No, nada que ver. Solamente son espacios preventivos en realidad. Entonces, sí existen señales visibles de que una casa podría indicar daños o debilidad de estructura, lo está diciendo el ingeniero Rodi, si es que presentan grietas en forma de 45 grados o si es que la profundidad de este hueco que aparece en una viga pues ya es mayor a 5 centímetros, ¿verdad? 5 milímetros. 5, ajá. Eso, básicamente eso, de ahí debemos de considerar. Ahora, durante... Esto ha pasado muchísimo, ingeniero, justo lo conversaba con usted antes del espacio. Hemos revisado algunos videos en las redes sociales, en TikTok, por ejemplo, de ciudadanos venezolanos que antes del sismo ellos dicen ¿dónde me pongo? Gritan. Y dicen, en el marco, gritan ellos, en el marco. Yo pensaba que de repente, con la diferencia lingüística, el marco es la columna o la viga. Pero los voluntarios rescatistas, que están ahora todavía algunos en Venezuela, nombran de que ellos se han colocado en el marco de la puerta de la habitación, en el marco de la puerta de la casa, y se han puesto en esa posición. Y indudablemente pues no el gran porcentaje de personas que han podido rescatar o pues han estado en otros lados y no necesariamente en este marco, y ese marco se ha caído y ha generado pues la pérdida de la vida. ¿Qué lugares en casa son los más seguros? Yo sé que esta pregunta quizás la hacen siempre, y usted lo va a encontrar en flyer, lo va a encontrar en cualquier espacio, pero esta pregunta es fundamental y debemos nosotros recordar. En un sismo, ¿dónde me tengo que poner? Ya, a ver, vamos a responderla de la siguiente manera. ¿Dónde no? ¿Dónde no me debo poner? Perfecto. Ya, primero, en mamparas, vidrios, eso no. Ya. Eso nunca. Uh-huh. En los balcones, tampoco. Eso está en la balconera. En las puertas, no se sugiere colocarse en la puerta, ¿no? Lo que debemos hacer en ese punto, lo que debemos hacer es el famoso triángulo de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, cerca de un no sé, pues, mueble, cerca de un repostero, ¿no? Donde yo, cerca de la cama, donde yo tenga la seguridad que al momento de que falle la estructura, no sé, pues, que caiga el muro, el techo, ¿no? Forme de alguna manera una contención, ¿no? Una contención donde yo forme un triángulo y acá yo me oculte, ¿no? Ajá. Me queda ahí. La gran mayoría de rescates que ha habido en Venezuela ha habido por este tema, ¿no? Donde han encontrado a las personas justamente donde se han colocado pegados al muro, formando un triángulo con el techo que se quedó, con un pedazo de muro, con otro pedazo de muro que se ha caído, ¿no? Pero cuando pasa el sismo uno a veces no piensa. Sí, ingeniero, ¿no? Uno, indudablemente, si pasa un sismo, todos quieren salir corriendo, todos quieren... Entonces, ¿dónde realmente colocarse? Ya nos dice que no en las ventanas, no en los balcones, en las columnas. ¿Cómo identifico si una columna es realmente una columna? Porque a veces puede ser que hasta que sean decorativas también. Claro, hay columnas decorativas y hay muros decorativos también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar? Básicamente, por ejemplo, si nosotros tenemos una escalera, la escalera sí o sí tiene una columna. Sí o sí tiene una columna. Tiene columnas porque es una parte estructural, la escalera. Después, en los ascensores tienen columnas y vigas. También sí o sí tienen que tener, por norma, por la norma técnica peruana, tienen que tener una estructura. Luego, donde tengas luces, significa donde hay un gran espacio entre muro y muro, siempre debe haber una viga ahí. Entonces, nosotros visualmente identificamos porque... Poner la conexión, esta conexión. Esta conexión, entonces. Claro. Entonces, esta conexión. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando o qué pasa en Lima, ¿no? En Lima, nosotros tenemos diferentes tipos de construcciones, pero siempre vemos la unión, columna-viga. Y mayormente la viga... Ya sé a lo que usted se va a referir. Que ahora en las edificaciones ya no hay tanto eso. Ya por un tema de ganar espacio ya no es tan visible. Ya no es tan visible. Entonces, antes
técnicamente la palabra es, teníamos vigas peraltadas, ¿no? Que sobresalían y tú podías, acá hay una viga, ¿no? Claro, ahora no. No, ahora ya no. O sea, ya para ganar espacio, ¿no? Llegar a la altura 210, 240, entonces ya está metida. Entonces, pero básicamente siempre hay entre grandes luces. Entonces tú tienes que trasladarte, por ejemplo, a un punto donde tú llegues al encuentro entre losa y viga, ¿no? Ahí. Entonces, en ese encuentro, digamos, yo siempre sugiero que te coloques por el muro, ¿no? El movimiento muro, para que cuando falle el techo se forme el triángulo, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer una pausa. ¿Le parece una pausa? Música pequeña nada más, Ruth, porque tenemos un programa gran complejo el día de hoy y queremos llegar a abordar todos los temas. Estamos conversando con el ingeniero Rodi Ríos Acosta. Vamos a una pausa y ya volvemos. En Radio María estamos compartiendo el espacio entre líneas junto a Juan José Villar con el tema ¿Estamos preparados para un sismo de fuerte intensidad? Y hoy día tiene como invitado al ingeniero Rodi Ríos Acosta, ingeniero civil y especialista en estructuras metálicas. Radio María, el proyecto de María, que debemos apoyar todos los que la amamos. Continuamos. Bien, estamos de regreso en Entre Líneas. Hoy estamos conversando junto al ingeniero Rodi Ríos Acosta, ingeniero civil, especialista en estructuras metálicas, hablando sobre si estamos preparados o no para un sismo de fuerte intensidad. En el primer espacio hemos conocido más sobre los puntos que debemos considerar en casa, los lugares seguros, qué signos pueden presentar nuestro hogar, sobre el tema de las estructuras de nuestra casa. Ahora, revisando también en las redes sociales, ingeniero, los edificios que se han derrumbado en Venezuela, pues no son como una casa de barrio y quincha, ¿no? No lo vemos así. Son edificios de 12, 14, 16 pisos, no solamente delgados, sino anchos, colindantes, donde en un piso tranquilamente podrían haber 8 o 6 departamentos por nivel. ¿Qué ha sucedido a nivel de estructura en Venezuela? ¿Qué ha pasado? Ya, justo lo que nos estábamos conversando antes, ¿no? Vamos a partir del suelo. Ya, o no, mucho antes, ya, las normas. La norma técnica peruana, por ejemplo, ¿no? Haciendo una comparación, ¿no? La norma técnica peruana sí tiene un factor de seguridad muy importante. Entonces, la norma técnica peruana se cumple en la mayoría de los, pues el 80% de los casos se cumple en la norma técnica peruana, ¿no? Con respecto al tema sismo resistente, ¿no? Hay parámetros que se cumplen, entonces todo eso está normado. Habría que ver si en Venezuela estaba normado con un factor de seguridad tanto, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos un factor de seguridad alto? ¿Por qué? Porque nosotros, como lo explicamos anteriormente, estamos por las capas, ¿no? Nazca, Ica, todo eso, ¿no? Otro factor muy importante es el suelo. El tipo de suelo. El tipo de suelo, ¿no? Entonces, nosotros,
para un poco porque los oyentes, los televidentes lo tengan en claro, el tipo de suelo, para no hacerlo tan técnico, es cómo está conformado el suelo, o sea, la densidad del suelo, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchos de los... Porque, ojo que lo de Venezuela es casi costa, casi costa. Entonces, en la costa, muy cercana a la costa, puedes encontrar, como acá en Lima, puedes encontrar terrenos arenosos, arcillosos, de roca, de piedra, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿por qué acá en Jesús María, en Lince, construimos 25 pisos, ¿no? ¿Por qué? Porque el terreno te lo permite. El suelo es bueno. El suelo es bueno. Ojo, atención, es bueno el suelo. Entonces, aquí. ¿Qué pasó en La Guaira, ¿no? El cerro, la zona, ¿no? Aparentemente, ¿no? Habría que terminar los estudios que ellos están haciendo, ¿no? La zona no tenía un buena área de terreno. Un suelo inestable. Un suelo inestable, un suelo de relleno. Ajá. ¿No? Poco compactado. Ellos usaban mucho las laderas de los cerros, ¿no? Entonces, como nosotros, es como nosotros. Si tú te vas a, no sé, pues al Peval, ¿no? Allá por Inmaculada, ¿no? Tú ves todos los cerros que están poblados, ¿no? Claro. Entonces, la Costa Verde misma. La Costa Verde. Son, ¿no?, departamentos de ¿cuánto? De 10, 12, 14 pisos. He visto hasta 22, he visto pisos, ¿no? Pero el espacio del suelo es inestable. ¿Y cómo han tenido el permiso? Y ahí viene el tercer punto, ¿no? La famosa corrupción, ¿no? Entonces, se han dado distintos factores, ¿no? Que se están dando en Lima, sí, porque el tema de autoconstrucción, por ejemplo, lo que Juan José, tú lo mencionabas al principio, ¿no? Tenemos terrenos muy inestables en Chorrillos, en Villa María, El Triunfo, Villa Salvador. Son terrenos arenosos donde Sí, yo tengo una consulta. Yo sé que muchos oyentes, por ejemplo, que están en Chorrillos, oyentes que están en Villa Salvador, y hoy nos escuchan y dicen, oye, ya, está bien, estoy escuchando al ingeniero Rodi, pero ¿qué hago, ingeniero Rodi? Porque ya mi casa está construida, ya invertí mi dinero, mis ahorros, lo que retiré de la AFP, ya lo puse para la casa, hemos levantado un piso hace poco. El arquitecto de la casa, bueno, era un referido, que el maestro constructor, como le llaman también, que de la familia, muy buen amigo. Un conocido, ¿no? Un poco más barato nos dio, pero ya lo tengo, ingeniero Rodi. ¿Qué hago? Ahora, primero hay que... Yo sé que muchos no construyen con un estudio de suelos, ¿no? MS, que le dicen en términos técnicos, ¿no? Si no hay un estudio de suelos de tu casa, de tu área, ¿no? Entonces debe haber algunos cerca. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si a 2, 3, 4 kilómetros el terreno no va a cambiar mucho. Entonces, si estamos en Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un estudio de suelos de nuestra área, bacán, excelente, porque el estudio de suelos sí te va a dar los parámetros donde vas a cimentar. No sé, pues cimentas a 1 metro o tienes que cimentar a 2 metros, ¿no? ¿Eso qué significa? Mientras más excavas para encontrar suelo firme, ¿no? Más caro se vuelve la construcción. Entonces, si, por ejemplo, no sé, pues acá en... Es que contraproducente, ¿no? Sí, pues. Es que contraproducente, pues, sí. ¿No? Porque sería mientras más excavas y es más segura tu casa, pero te cuesta más. Eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacer si ya está la vivienda, ¿no? Hay maneras de intervenir, ¿no? La casa y hacerlo, digamos, entre comillas, un poco más resistente. Hacer pórticos metálicos, ¿no? Tal vez, ¿no? Porque mucho me dicen, Roy, ¿por qué no puedo hacer un pisito más? Pero tu suelo te da, tu estudio te da. No he hecho estudio. Ya, lo podemos hacer. Se puede hacer un estudio en mi misma área, ¿no? Independientemente. Pues, independientemente se puede hacer un estudio y haces tu calicata, tu excavación y sacas. Y me sale, por ejemplo, que el suelo no es tan prolijo. No es tan prolijo. Entonces, hay manera de mejorarlo. Si te excavas un poco más, de repente encuentras suelo prolijo. Pero ya está construida la casa. Pero puedes reforzarlo con columnas nuevas,
poder reforzar las mismas columnas. Hay un método que se llama encamisado, que desde la base vas digamos, reforzando la estructura, ¿no? De tal manera que puedas construir un piso más, ¿no? Ahora, obviamente, pues ese reforzamiento tiene que estar sustentado bajo un análisis, ¿no? Estructural, ¿no? Lo normal que se hace, no, sí, yo voy a construir para mi hijo porque va a vivir acá. Eso pasa mucho, ¿no? Entonces, no, yo me lanzo a 3, 4 pisos, ¿no? Y no, pues, no te da, o sea, como siempre se dice, yo siempre digo, ¿no?, a los clientes, ¿no?, es mejor invertir, no gastar, invertir en un estudio, ¿no?, técnico, ¿no?, que luego levantar 3 pisos y que se caiga todo. Y se caiga todo. Sin duda es importante lo que nos dice el ingeniero Rodi Ríos Acosta. Le hacemos las preguntas porque igual nos ponemos en el lado de la persona que hoy nos escucha y que está muy atento también sobre el tema de las construcciones. Entonces podemos nosotros conocer más detalle. El estudio de suelo es fundamental. Las casas que están en el centro de Lima, en Magdalena, en San Miguel, que están, que son un poco ya casitas antiguas, visualmente las vemos y estamos viviendo ahí. ¿Qué hacemos, ingeniero Ríos, en ese caso? A ver, si no hay posibilidad de hacer el estudio, no sé, no tengo idea cuánto cuesta un estudio, pero me imagino que no es algo tan sencillo de obtenerlo. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Mira, a ver, en ese caso frente ya a un sismo, ¿no? Para prevenir, primero tienes que prevenir. Entonces tienes que tener las áreas bien claras por donde salir, ¿no? Justo con mi esposa estamos viendo qué hacer, por ejemplo, en un caso sismo, ¿no? Como, ¿se acuerdan? Creo que ustedes lo dieron hace 2 días, el teléfono 119, ¿no? Entonces puedes mandar mensajes. O sea, a lo que voy es que tienes que tener claro, antes de cualquier cosa, tienes que claro cuál es tu ruta de evacuación, qué vas a hacer si en ese momento estará en la casa o otro familiar, ¿no?, lo encuentra en la calle, ¿no? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Qué hacer, no? Es lo importante. Si tú estás viviendo en una casa como tú indicas, Magdalena, ¿no? Centro de Lima, son donde sí o sí hay riesgo. Hay alto riesgo. ¿Por qué? Porque es adobe, es quincha, ¿no? Y encima nosotros, por un tema de autoconstrucción, hemos construido sobre esa quincha con algunas, no sé, pues más vaciados con columnas que muchos dicen yo siento, ¿no? Esa palabra que yo siento, eso que yo siento es algo que es interior, pero no tiene que estar justificado bajo un cálculo, algo, ¿no? No es que yo siento. Llegado el sismo, tienes que usar la ruta de evacuación. Claro. O sea, por más, no, esta es mi casa, no se va a caer. O sea, tienes la mayor probabilidad que se caiga porque está hecho de quincha, de adobe. Un sismo no lo va a resistir. Y son construcciones de 60, 70 años ya para adelante, ¿no? Entonces, primero tienes que prevenir, sabes las rutas, qué hacer, ¿no? El llegado en el sismo, pucha, tienes que salir, ¿no? Evacuar, ¿no? Ahora, tú me dirías, pero ahorita, ¿qué hago con la construcción? Pucha, trata de hacer el estudio del suelo mínimo, aunque sea. Identificar las áreas seguras. Identificar y reforzar, ¿no? Tal vez no toda la casa, pero un área donde tú sepas que vas a ir a ese punto, ¿no? En el sismo, ¿no? No sé, pues un pórtico, ¿no? ¿Qué más puede ser? Pórtico de metal. De metal, como dicen, un emparellado. ¿Existen soportes también que se pueden poner? Claro, existen soportes que se pueden poner, ¿no? Las famosas vigas H, ¿no? Que soportan todo el área, ¿no? Entonces tú puedes soportar un área y donde tú muy bien que sabes ya prevención, que vas a ir a ese punto, ¿no? Y tú no. Muy bien, ahí está. Estamos hablando con el ingeniero Rodi Ríos Acosta. Vamos a ir a la segunda pausa, Ruth, y luego vamos, por favor, a aperturar el espacio de las llamadas telefónicas. Queremos nosotros saber sus consultas, sus dudas, sus testimonios. También nos puede llamar al 01 20 48 720, al 01 20 48 720. Vámonos a una pausa, pero le dejo una idea. Aquí en Lima había una construcción que creo que está en el Callao, de una casa que está construida como un lápiz, así.
Sí, sí, sí. Está construido como un lápiz. Y es un espacio chiquito, muy pequeñito, pero son de 7, 8 pisos. ¿Cómo ha tenido el permiso? Que las inspecciones municipales que a veces hacen a las construcciones, porque claro, cuando una persona quiere construir una casa, viene Serenago, viene a la municipalidad, que por qué, si tiene permiso, no tiene permiso, multa, bim, bim, bum, ok. Ese lugar, ¿cómo tuvo el permiso? Los almacenes clandestinos también, que hace poco se han incendiado. Correcto. ¿Cómo han tenido el permiso? ¿A quién les ha dado? Vamos a una pausa con esas ideas, recordemos, y volvamos con las llamadas telefónicas. Ya volvemos. En Radio María estamos compartiendo el espacio Entre Líneas junto a Juan José Villar con el tema ¿Estamos preparados para un sismo de fuerte intensidad? Y tiene como invitado al ingeniero Rodi Ríos Acosta, ingeniero civil y especialista en constructoras metálicas. Y es momento de poder participar marcando el número de cabina el 20 48 720, 20 48 720. Puedes escribirnos un WhatsApp al 914-05-1111. 914-05-1111. Indicas tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña noche y día. Continuamos. Bien, vamos a iniciar ya con su participación con las llamadas telefónicas. Estamos junto al ingeniero Rodi Ríos Acosta, ingeniero civil, y vamos ya por la primera llamada. ¿Te parece, Ruth? La primera llamada de nuestros oyentes aquí en cabina. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Aló, le escuchamos. ¿Con quién conversamos? Con la señora Alicia Santos. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Acá estamos con el ingeniero justo para apoyarte. Bueno, yo he pedido apoyo a la municipalidad, pero no he tenido respuesta. Yo antes de entrar a vivir, porque yo la arreglé la casa, es una casa prefabricada, puse una columna en la parte del medio de la sala, porque el techo es aligerado, ¿no? Bueno, eso es lo que he reforzado. Columna he hecho un poquito más atrás también, pero veo que las columnas están rajándose y el techo ya se está cayendo bastante. ¿Cómo se llama? El darrajeo. Se está viendo los fierros en varias partes, ¿no? De la casa, ya en 3 habitaciones más o menos, en la sala y en los 2 cuartos. Estoy preocupada porque el temblor puede venir en cualquier momento. ¿Cómo podría reforzar? No sé, ya he pedido ayuda al Ministerio de Vivienda, pero no hay respuesta. Entonces, esa es mi preocupación. A ver, ingeniero. Ya, justo lo que conversamos en el inicio, ¿no? Ya cuando tú ves que tu acero, ¿no? Fierro, acero, que tú lo ves, digamos, ya falló la estructura. O sea, no hay vuelta para atrás. No, o sea, haciendo totalmente siempre sincero, ¿no? O sea, no hay vuelta para atrás. Entonces, lo que deberías, señora, lo que debería hacer es reforzar, pero antes de reforzar debería tener un estudio estructural de cómo realmente está su vivienda. Ya de por sí, si vuelvo a repetir, si ya ves acero, fierro, ¿no? Y se cae un poco ya está, digamos, a punto de colapsar. Un sismo
va a colapsar. Ojo que todo esto es preventivo, ¿ah? Todo es preventivo. Y no queremos asustar a ninguno de los oyentes, pero lo que nos dice el ingeniero Rodi es prácticamente lo que técnicamente un ingeniero que llega a su casa le va a decir. Sí. O sea, cualquier estudio serio, pues, ¿no? Que va a ir a su casa, lo va a hacer, ¿no? O sea, no, este techo ya está a punto de colapsar. ¿Hay manera de forzarlo? Sí, hay manera de forzarlo, ¿no? Yo no sé el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, yo me acuerdo muy claro un caso acá en Lince, ¿no? Y fuimos, digamos, reforzando área por área, ¿no? No sé, pues, una pequeña área del cuarto, lo desplazamos y sacamos y volvimos a poner el techo con una reforzación de vigas, no columna. Entonces, pero fue un proceso muy largo, que tedioso, porque las personas ya vivían, ¿no? en el recinto, ¿no? Entonces, sí hay manera, pero lo primero que tienes que hacer es el estudio. De cómo está la casa. De cómo está la casa. ¿Cuáles son los puntos más blandos? Y para que ella pueda tener conocimiento de qué lugares hay que reforzar. Exacto. Entonces, si tú no haces el estudio... No de reforzar por reforzar, sino el estudio en general. Exacto. Entonces, ahí volvemos al tema de yo siento, ¿no? No, yo siento que acá es, ¿no? No se trata que yo siento, se trata de hacer un análisis, un estudio, y ahí vas reforzando. De repente, donde tú sientes que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, es más o menos la idea, ¿no? Vamos con una segunda llamada. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy Beba. Hola, Beba. ¿Cómo estás? Qué gusto de escucharte. Un abrazo fuerte para ti. Bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Cuál es tu consultita? Sí, ingeniero, muy buenos días. ¿Qué tan buenos días? He hecho el esfuerzo de poderle escuchar mientras hacía mis cositas. Pero nosotros tenemos una casa que fue construida desde el terremoto de 1940. Tiene 3 pisos. En el tercer piso arriba tenemos un tanque de cemento que bajaba agua para el segundo piso, ¿no es cierto? Y para proveer el tercer piso. Correcto. Un día parece como se rajó el techo del tercer piso y comenzó a gotear agua. Y ya no teníamos en función ese tanque y le cayó parte del techo en la cabeza a mi sobrina, que la tuve que llevar a emergencia. Ajá. Queremos ahora, Dios mediante, poder sacar ese tanque de cemento si se puede y poner un tanque, creo que, ¿cómo le llaman? Esos que parecen de plástico, por la preocupación. Rotoplas, Eternit, ¿no? Ya. Entonces, ingeniero, antes de hacer eso, tengo que una persona que sea así como usted, ingeniero, para que me pueda orientar cómo ponemos el nuevo tanque. A ver. Ya. Yo y entre en contexto, las casas son así, a veces tienen esas estructuras de cemento en la parte superior que alimentaban, pero ya no lo usan, dice. Ya, lo que sucede es que antiguamente se usaba, ¿no? Ahora ya, digamos, ya salió el rotoplas, el plástico, ¿no? Mi sugerencia es, sí, o sea, cámbialo, porque, digamos, si ya tu estructura, como cuenta la señora... ¿Se cayó? No, aparte que se cayó, tiene desde el año 40 más de 60 años. Entonces, ya el último piso, aligéralo lo más posible. O sea, ya no le metas tanta carga, ¿no? Claro. No tiene sentido ya tener si lo puedes reemplazar por un rotoplas, ¿no? Ahora, mi sugerencia sí, acuda a un profesional, ¿no? Certificado que pueda ver esa parte, ¿no? Yo creo que solamente reforzar... No es tan complicado. No es tan complicado reforzar, pero sí colocar el rotoplas, el Eternit, ¿no? El plástico, ¿no? Perfecto. ¿no? Perfecto. Tenemos otra llamada. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? A ver, vamos a ver la llamada. Aló, buenos días. A ver qué nos dice Ruth. Si no, pasamos a la siguiente. Vamos a ir tomando comunicación. Estamos hablando con el ingeniero Rodi Ríos Acosta, que hoy está aquí acompañándonos
y dándonos algunas recomendaciones para las acciones que debemos tomar en casa. Acá en el Facebook, Cristian Portocarrero nos pone: en las construcciones nuevas de varios pisos, ¿siempre se exige estudios de suelo? Pregunta él, porque he escuchado que recién cuando hay más de un piso de sótanos, recién exigen el estudio. Cristian Portocarrero nos hace la consulta. No, siempre, digamos, formal, ¿no? Ajá, Formal. sí, claro, todo formal. Ya, lo que sucede es que, digamos, en las municipalidades te piden, digamos, que tú, digamos, presentes algunos estudios, presentes planos, no sé, esos planos de estructuras, ¿no? Están basados en estudios de suelos. Claro. O sea, no necesariamente si es que no tengo sótano, no es que no haga estudio de suelo. No. O sea, si así construye encima o con sótano, igual. Igual. Perfecto. Como planos estructurales, tú tienes que usar estudio de suelo, ¿no? Perfecto. Tenemos llamada, nos dice Ruth. Aló, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Sandra, de Chorrillos. Hola, Sandrita, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Sí, quería hacer una consulta al ingeniero. Estoy viendo la posibilidad de comprarme un departamento en el distrito de Chorrillos, ya, pero justo acaba de decir que uno de los suelos inestables están en Chorrillos, y lo que me llama la atención y que me gustó mucho este condominio es que es de 17 pisos. ¿Qué tan bueno sería invertir en una propiedad de ese tipo de pisos en un condominio en Chorrillos? Ya. Ahí vamos entonces a retomar un concepto que de repente no ha quedado claro. Nosotros, como constructores, ¿no? Edificamos bajo un reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Esta es la norma técnica peruana que nosotros regimos. Todas las inmobiliarias formales, digamos, dentro dentro del conjunto que tenemos nosotros como organización, no sé, pues Capeco, pues el Colegio Nacional de Ingenieros, ¿no? Todos ellos, si nosotros tenemos que investigar de estas inmobiliarias, si están dentro de esas... Si tienen la certificación, si tienen claro. Entonces, ¿por qué? Porque... buen punto, atención. Sí, ¿por qué les digo eso, no? Porque tomémonos un ratito, porque es simple. Tú con el número del RUC, ¿no? Vas al internet y ves si está en Capeco o dónde está asociado, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque... De la constructora. De la constructora, ¿no? ¿Por qué? No de la inmobiliaria, porque la inmobiliaria subcontrata a la constructora muchas veces, ¿no? Hay casos que la inmobiliaria también construye, ¿no? Pero es la construcción de quien está edificando. ¿Por qué? Porque si es formal, sí o sí, señora, tiene un estudio de suelos. Y si tiene un estudio de suelos, ellos saben que en Chorrillos, el suelo, digamos, para que sea adecuado, tienen que excavar un poco más. Ojo, si son 17 pisos, ¿sí o sí tiene estudio de suelo o no? Sí o sí tiene estudio de suelos, sí o sí tiene, ¿cómo se llama? Sótanos, sí o sí tiene cisterna, y sí o sí ha llegado a un suelo conformado, como dice, que es suelo cimentado, que es la palabra técnica. Entonces, ellos han tenido que hacer eso. Yo no estaría muy preocupado por ese tema, ¿no? Sí estaría preocupado, por el tema si sería informal la cuestión, porque informal o digamos... Y lo que dice Capeco del tipo de suelo que de Chorrillos quizás es uno de los más, en Lima, un poco más de los más blandos. Sí. Está orientado básicamente a los suelos, como en el caso de Chorrillos, Villa María, pero a las construcciones informales. No a las formales. A las formales sí tenemos que cumplir. O sea, si yo construyo y noto que mi suelo es inestable, tendría que coser más abajo el forado para encontrar mejor suelo. Por ahí estamos bien. Por ahí está el tema. Exacto. Entonces, hay técnicas para ir más abajo que cuestan, digamos, relativamente menos. Sí, pero de todas maneras te va a costar. Siempre excavar te va a costar más que hacer hacia arriba. Muy bien. Vamos con otra llamada. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. ¿Cómo está, joven Juan José? ¿Cómo está? Le saluda Marieli. Hola, Marieli. A los tiempos, Marieli, que nos comunicamos. No, pero siempre la escucho. ¿Cómo estás, Marieli? Qué gusto de escucharte. Pero
Sí, igual para mí. Y le agradezco de antemano al ingeniero Roy, ya, su invitado. De verdad que el programa da para largo. Ojalá que le siga invitando, joven, porque para que entienda la gente, ya, las personas que estamos acá. Usted sabe que somos vulnerables, estamos en la franja, ¿no?, de esa zona sísmica. Y es cualquier ratito, Dios nos proteja, ¿no? Y también yo pienso que no estamos preparados, ¿no?, este joven Juan José, ya. Entonces, otra cosita, mire, yo le quería hacer una consulta. Yo vivo en una casita rústica de adobe, ya, y se ha carcomido del fenómeno del niño, del yacu, todo eso, y la parte de abajo se ha carcomido. Entonces me han dicho, no sé si será que con la misma tierra lo pueden resanar, porque, o sea, lo pueden, no sé cómo le llaman, pues, o sea, como si fuera un terrajeo, así, con la misma arena, porque el cemento que yo le puse así, otra vez se ha caído, y lo estamos apuntalando con palitos, nada más con unos palos en el carmín, para que no vaya a ceder. Ha aguantado cuánto tiempo. Yo le digo que esta zona donde que yo vivo, como nadie hace, pues eso, que estudio de suelo, tanta cosa, todo es así, empíricamente se dice, ¿no? Entonces, también veo que las casas del techo propio, al otro ladito, están, o sea, la tierra es muy salitrosa porque es zona agrícola. Eso tiene que ver mucho, al ingeniero, eso quería hacerle la pregunta, y si estoy haciendo bien, apuntalando con palitos, con unas varillas de palo, para que en el término se venga abajo mientras que lo resanan, pues, porque ha quedado así carcomido. Y eso me da bastante temor, ingeniero. Me dio mucho gusto saludarlo, joven Juan José, ¿ya? Marieli, qué gusto, Dios te bendiga muchísimo. ¿Tienes alguna pregunta quizás para Marieli? Sí. ¿Dónde está la edificación, el terreno? Ya, mire, nosotros ahorita estamos aquí en una zona que le dicen la Harinita, ¿ya? Entonces, toda esa zona mayormente siembran espárrago, arándano, no es todo así. ¿Dónde? ¿Acá en Lima? Construido, No, en el norte. no, doctor, no, ingeniero, es el norte. Ya, el ok. Río de Paiján para adentro. Y otra cosa, y así las casas estén construidas de material noble, cómo se carcome, doctor, ingeniero, la parte de abajo de las bases, cómo se cae la pintura, se cae la loseta, así esté construida en material noble de otras vecinas que han hecho sus casitas, así yo veo también, y se han rajado las paredes también. Ya. A ver, ahora sí, Ya. queda clarísimo. Mira, el tema lo voy a tratar de comprimir, porque es larguísimo. Da horas para hablar. Desde ya, Marieli, ingeniero, le estoy invitando a una segunda Dale. entrevista. Mira, bajo el contexto que nos ha indicado la oyente, es lo siguiente, ya. El tema de agrícola, ¿no? Los parámetros de construcción, ¿no?, urbanísticos han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Las ciudades crecen, entonces donde había chacra se urbaniza, ¿no? El parámetro cambia de agrícola, cambia a urbanístico. Que al toque que el terreno que tú tienes agrícola sube automáticamente de precio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el Perú? No solamente en el norte, está pasando, yo tengo oportunidad mucho de construir por el sur, ¿no? ¿Qué está pasando? Está pasando, por ejemplo, que los parámetros van cambiando, ¿no? Y ahí hay otro tema también, pero ya lo tomaremos más adelante, ¿no? De tal manera que el tema agrícola, ahora, un terreno agrícola se está volviendo ahora urbanístico. Ya puedes comenzar a construir, ¿no?, techo propio, ¿no? No sé, pues estos programas del gobierno, que está bien, porque falta, pues, vivienda, ¿no? Pero tienes que hacerle un tratamiento al suelo. Porque estaba como chacra. Exacto, estaba como chacra. Está bien, ya, tú como inmobiliaria dices, no, pero este terreno que cuesta actualmente $1. Automáticamente parámetro, con una firmita ya pasa a pasar a $20. O sea, claro, ahí tú ves el negocio, ¿no? Pero tienes que reforzar eso, tienes que hacer un tratamiento. Perfecto. Al terreno. Y lo que dice Marieli de que bueno, tiene problemas con el suelo, y está poniéndole varillas. Ya, eso tendríamos que abordar más en detalle, ¿no? Pero entiendo más o menos que ella está reforzando, tratando de no caerse el muro. Está bien, ¿no? Pero tendríamos que ir a atacar el tema hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué ella? Y me hizo recordar mucho que, por ejemplo, en Juliaca, ¿no?, nos pasó un caso de que
la mayólica, la pintura, se caían. Ujú. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué se cae, no? Entonces, vimos que el clima influye, el suelo es salitroso, el salitre sube, entonces no hace que el pegamento, digamos, La cumple su pintura función. y pegue. Ujú. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, hay que atacar el suelo. Entonces, hay que mejorarlo, hay que hacer, por ejemplo, ya hay aditivos, ¿no? Que puedes utilizar en el cimiento para que no suba el salitre, ¿no? Entonces, no se caiga la cosa. Entonces, sí, hay manera de reforzarlo, sí. Pero está bien, lo reforzamos con la varillita, como dice la oyente, pero ataquemos el problema, que es el suelo, ¿no? Claro, muy bien. Vamos con una pregunta en Facebook, una pequeña nada más, Ruth, porque ya estamos con el tiempo. Ruth es quien nos dice, ya, vayan cerrando. Nos dice, buenos días, ¿qué se puede hacer si hay una filtración de agua en los techos en tiempos de lluvia? ¿Hay que demoler el techo o hay que poner algún producto para techos? Tabo Humala consulta a esta hora de la mañana. Ya. Sí, o sea... Porque si no va a demoler el techo y es... Sí, no, o sea... lo que haríamos nosotros, ¿no? Lo que haríamos nosotros siempre es hacer... si tenemos la posibilidad de agregarle una rejilla para desaguar el techo hacia afuera, bacán. Pero si nos tenemos el nivel, ¿no? Todo Aquí en Lima, por ejemplo, cuando llovizna es una lágrima, porque las casas no están no con están, esa rejilla. No están. Entonces, lo que haríamos siempre, o en este caso lo que se haría, es trabajar el techo, no limpiarlo primero, limpiarlo y echarle aditivo, ¿no? Es como una capita, un aditivo capita, 2 veces, pasarlo 2 veces y darle una caída hacia un lado para que desagüe. De tal manera que tú proteges tanto tu losa interior como exterior. Ah, eso es importante porque, por ejemplo, hay personas que le ponen pintura a su techo para que el agua no se filtre. No. Lo que sé es que el aditivo, la pintura, de todas maneras la pintura es porosa. Se va. Yeah. Es porosa, ¿no? Entonces, el aditivo, que también es una pintura, pero tiene un aditivo que al contacto del agua se hincha. Y se crea una capa impermeable, ¿no? Entonces, eso evita que filtre el agua, ¿no? Bien, ingeniero Rodi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Mire usted, los oyentes le han pedido que podamos tener una segunda entrevista. Yo creo que sería factible, sí, pero esta vez quizás abocado a este tema de las filtraciones, o sea, de situaciones que afectan la estructura de tu casa, claro, ¿no? Como son las filtraciones, el salitre, la humedad también, y cómo preparar la casa, pues, ¿no? Sí. Usted acepta, todo el Perú está escuchando. No hay problema, ahí vamos. Coordinar las cosas nomás. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias, fuertes palmas. Sí. Un saludito nomás. Por favor, a ver. Un saludito para mi mamá. ¿Cómo se llama? Florencia Costa, Pochita. Está ahí seguramente escuchando. Para mi esposa Sandy y para mis 2 hijas, Andreita y Catalina. A ver, André y Catalina, acá su papá nos está acompañando. Gracias por compartir a Sandy, su esposa también, que está escuchando y viendo esta entrevista. Y por supuesto a su mamá, la señora Florencia. Sí. Muy bien, señora Florencia, y siempre acá está su hijo, no se va a preocupar, ha dado una muy buena entrevista. Alguna vez me desaparezco, pero estoy acá. No se desaparezca, ingeniero. Caramba. Muy bien, gracias por acompañarnos, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a precisar en las próximas semanas también más contenido para usted y para preparar el hogar. No se olvide de las recomendaciones que nos ha brindado el ingeniero. Saber los puntos del hogar, saber qué zonas son seguras, establecer las rutas de evacuación, la mochila de emergencia, el plan familiar de emergencia también. El plan familiar de emergencia, eso es básico, muchachos, eso es básico. Eso es importante, poder tenerlo listo en el hogar. Así que muchísimas gracias. Con nosotros será de este viernes que viene al próximo, en Entre Líneas a partir de las 10 de la mañana. Nos vemos. Chau.